Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar esta lana de la marca Silky y me gusta porque tiene una textura aterciopelada. Gancho crochet de un número o medio número más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 4.5 milímetros. La lana trae una recomendación de usar un gancho de 5 milímetros. Pero vamos a utilizar uno más pequeño para que la puntada nos quede bien apretadita. También vamos a necesitar cinta métrica y la medida de contorno del busto tomándola por acá y la medida desde acá de qué tan largo lo vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos depende de la medida que nos dio en el contorno del busto. Entonces, simplemente vamos a tejer cadenas hasta alcanzar esa medida. Y una vez que tengamos una cantidad X de cadenas, para medirlas tomamos la cinta métrica. Yo voy a realizar una talla S y para esa talla el contorno de busto son 85 centímetros. Entonces, para yo medir estos 85 centímetros, tomamos las cadenas de extremo a extremo. Aquí lo que tengo, miren, es una tira lo suficientemente larga de cadenas. Y para medirlas simplemente la vamos a sobreponer. No las vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están, las vamos a sobreponer. Si las estiramos, corremos el riesgo de que el tejido nos vaya a quedar más pequeño de lo que queremos. Entonces, una vez que hayamos llegado a la medida necesaria, para que tengan una referencia, para estos 85 centímetros yo acabo de realizar 104 cadenas. De todas maneras, si no tienes a la mano la medida del contorno de busto, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada talla. Una vez que tengamos establecidas la cantidad de cadenitas, para comenzar a tejer la primera vuelta, entonces, estando acá, en la última cadena que realizamos, hacemos una cadena al aire. Esta cadena es simplemente para tomar altura. En el punto bajo, inserto el crochet en la segunda cadena, o sea, en la última que sujeté, y paso a los dos aros. En realidad este top lo podemos hacer con cualquier tipo de punto, ¿sí? Pueden utilizar tanto punto bajo, punto alto, medio punto alto, el que deseen. Yo voy a utilizar el punto bajo porque este tipo de lana, al tejer un punto muy grande, él se abre. Y a mí me interesa que los puntos me queden bien cerraditos. Entonces, para este tipo particular de lana, yo voy a hacerlo en punto bajo. Pero como les digo, ustedes pueden hacerlo con cualquier otro punto. Entonces simplemente vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenitas hasta llegar al final en la primera cadenita que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto sobre la última cadenita disponible. Y lo que vamos a tener acá es esto, una tira así bastante larga con puntos bajos, o bueno, con el punto que lo estén realizando. Ahora, para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque en realidad este top lo vamos a tejer prácticamente en un solo punto, estando acá, tejemos una cadena, giramos y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que acabamos de realizar, ¿sí? Comenzamos, esta cadenita que acabé de hacer no me equivale como punto ni como nada, es simplemente para tomar altura. Por lo tanto, el primer punto bajo lo comienzo acá en este agujerito que tengo acá de primero. Me aseguro de atravesar el punto bajo completo y voy a tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que acabé de realizar. Y cuando estemos llegando al final, en todas las vueltas, vamos a tejer el último punto bajo sobre el último agujerito que tenemos disponible. Y de esta manera queda la segunda vuelta, ¿sí? Para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos una cadena, giramos y al igual que la vuelta anterior, el primer punto bajo lo vamos a realizar acá en el primer agujerito disponible. Y así vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar hasta llegar al otro extremo.
y aquí vamos a tejer el último punto bajo sobre el último agujerito disponible. Vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que logremos la medida de largo necesaria para cada talla. Y cuando estemos llegando al final de la última vuelta, tejemos como siempre el último punto bajo sobre el último agujerito disponible. Y hasta este punto lo que debemos tener es algo así, miren. Una tira bastante larga únicamente con puntos bajos o con el punto que utilizaron. Bien, hasta este punto yo di 29 vueltas y estas 29 vueltas miden 18 centímetros. Esto depende de la medida que les haya dado de largo. Pero por referencia, para una talla M debería medir 19 centímetros, para una talla L 20 centímetros y para una talla XL 21 centímetros. Solo como referencia, pero si pueden, pues tómense su medida para que les sea más exacto. Ahora, una vez que tengamos todo esto, tenemos que hacer la unión acá en el centro, ¿sí? Para hacer esta unión, primero que nada, pruébenselo si lo están haciendo para ustedes mismos. Pruébenselo de esta manera y asegúrense que les cierra acá en el centro. Tiene que quedarles algo así. Les digo que se lo prueben porque algunas veces tejemos con más tensión y los puntos se nos hacen más chiquititos y esto hace que el tejido se reduzca. Si de casualidad el tejido les quedó más pequeño y les queda, por decir así, para cerrar, no se preocupen, vamos a... Lo que pueden hacer es, estando acá, en el último punto que hicieron, hacen una cadena y comienzan a tejer un punto bajo. Estamos acá en el costado, comienzan a tejer un punto bajo en cada uno de los agujeritos. Esto lo van a hacer solo si les quedó muy pequeño, ¿sí? Pueden dar una o dos vueltas en ambos extremos para completar lo que nos falta en la unión en el centro. Si les quedó bien, si les quedó así como a mí, así sueltecito, bueno, por el contrario, si les quedó también bastante ancho, vamos a hacer la unión como yo la voy a hacer y ya les enseño qué van a hacer las personas si les quedó más suelto. Si les quedó más suelto significa que no tienen tanta tensión al tejer. Y bien, chicos, entonces para hacer esta unión, lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar de esta manera. Aquí tenemos el último punto que realizamos. Si tuvieron que hacer puntos bajos, la cantidad de vueltas que hayan hecho, al final van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer a continuación, ¿sí? Tengo el último punto de este lado. Déjenme los acerco más. Tengo el último punto del lado de abajo. Coloco acá donde voy a comenzar a tejer. En el último puntito que tengo acá disponible, atravieso el crochet y me voy a traer esta hebra. La paso y lo que voy a comenzar a realizar son puntos deslizados para hacer la costura acá en el frente. Entonces, inserto el crochet acá en el agujerito disponible. En el mismo espacio del otro lado, me traigo la hebra y comienzo a hacer puntos deslizados. Y esto es lo que voy a repetir para hacer esta costura. Me traigo la hebra, me aseguro de atravesar ambos lados y comienzo a realizar un punto deslizado. Vamos a seguir tejiendo hasta hacer la unión completa aquí abajo. Y cuando lleguemos al final, antes de cortar esta hebra, vamos a girarlo por el derecho para asegurarnos de que nos quedó bien esta costura. La revisamos y una vez que estemos conformes, vamos entonces a... Estamos aquí en el último puntito, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para ahorita perderla, cortamos y ajustamos. Vamos a aprovechar, esta obviamente va a ser la parte interna del top. Recuerden que todas las costuras se hacen por la parte interna.
y vamos a aprovechar y estas colitas que tenemos acá las vamos a ocultar de una vez. Yo para ocultarlas lo que hago es que tomo algunos puntos, como estoy en la parte de atrás, y la voy pasando. A mí me gusta perder unos 4 o 4 centímetros y medio aproximadamente, todo por la parte interna. Lo mismo voy a hacer con esta tirita de acá que me sobró. Y una vez que ya hayamos ocultado y cortado ambas hebras, vamos a colocarlo por el derecho. Tiene que quedar algo así. Ahora vamos a hacer el fruncido en la parte de acá del centro. Para hacerlo, entonces vamos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar una tira bastante larga con únicamente cadenas. Vamos a hacer bastantes cadenitas. Y bien chicos, la idea es tener una tira lo suficientemente larga de cadenas. Para que tengan una referencia, esta mide 1 metro, pero la mejor manera de medirla es que la colocan así. Acá que le sobresalga un poquito, le dan la vuelta así, más o menos hasta donde están aquí abajo, y vuelven a subir, que les llegue aproximadamente hasta acá. Sí, es más o menos para que tengan una idea de cómo medirlas. Ahora, para comenzar a hacer este fruncido, los que les quedó así bien cerradito como lo tenemos acá, vamos a comenzar. Miren, aquí tenemos la unión, ¿sí? Entonces, en la unión vamos a separarnos un punto hacia acá, y en el primer agujerito que tenemos acá disponible voy a colocar un marcador para que vean mejor. Entonces, acá está la unión, me estoy acercando, me estoy bajando un punto hacia acá, y cuando finalice, desde la unión un punto hacia acá, igual. Quiere decir que mi tira de cadenas va a entrar por acá, va a dar la vuelta y va a salir por acá. Si les quedó muy sueltecito, en lugar de un punto van a dejar 2 o 3 puntos hacia los lados. Bien. Y bien chicos, entonces para comenzar a pasar esta tira, si tienen a la mano la aguja lanera y esta tiene el ojito lo suficientemente grande como para pasar la cadena, vamos a utilizar la aguja lanera. Si no, lo mismo lo vamos a hacer con el crochet. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar acá donde tenemos el marcador y vamos a ir pasando, dejando un punto de por medio. Vamos a ir pasando nuestras cadenas. Vamos a irlas pasando así. Si lo están haciendo con el crochet, pues simplemente tienen que meter el crochet y traen las cadenas y luego por acá sacan las cadenas, ¿sí? Es igual. Entonces vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta llegar hasta acá, hasta arriba, miren. Una vez que estemos acá arriba, vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Estando acá, mire, simplemente voy a pasar la aguja por acá y comienzo a repetir lo mismo. Ahora, para hacer este fruncido, sencillamente lo que tenemos que hacer es tirar de ellas, miren. Acá tiramos de ellas y este fruncido se va a ir formando solito. Va a quedar algo así. Aquí ustedes lo pueden hacer tan escotado como deseen, ¿sí? Lo pueden dejar así, bien fruncidito. Lo pueden dejar a mitad. Todo depende de cómo ustedes lo quieran, ¿sí? Aquí ya prácticamente tenemos un top listo si lo queremos así, strapless. Yo como le quiero hacer unas mangas en la parte de acá, entonces vamos a colocárnoslo para enseñarles cómo posicionar estas tiras para sacar las mangas. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos puesto el top, tiene que quedar algo así. Y para posicionar donde queremos las mangas, entonces vamos a colocar acá, tomamos nuestros marcadores. Si no tienen marcadores, pues pueden usar un pedacito de lana, no hay problema. Y lo ubicamos más o menos desde donde queremos nuestra manga o la tira, más o menos desde donde queremos que salga, más o menos así, que quede así. Y aquí lo ideal es que tenga una separación de unos 4 o 5 centímetros. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos.
Y estos 6 puntos miden 4.3 centímetros. Está bien. Entonces, una vez que ubicamos en la parte de enfrente, para ubicar dónde va a terminar en la parte de atrás, esto es ideal tenerlo puestos. Entonces, si mi manga viene así, más o menos acá, va a finalizar. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloco el otro marcador. Y aquí ya tengo posicionado desde dónde va a pasar hasta dónde va a llegar esta manga. Bien, entonces vamos a comenzar a hacerla. Y bien chicos, entonces acá tengo marcado donde voy a comenzar esta tira. Lo estiré porque cuando terminemos acá tenemos que contar los puntos para comenzar la otra tira exactamente a la misma distancia que esta, ¿ok? Entonces vamos a comenzar estando acá, tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado. A mí aquí me gusta dejar esta hebra un poquito larga para luego ocultarla en la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer es, acá donde tenemos el marcador, en ese puntito, pasamos el crochet, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos. Vamos a realizar una cadena para ajustar. Esta cadena no me cuenta como punto ni nada. A medida que voy tejiendo voy a aprovechar de ir ocultando esta colita, ¿bien? Entonces, allí mismo donde comencé voy a realizar un punto bajo sobre cada uno de los puntos. A mí me dio 6 puntos bajos, tengo que realizar 6. Fíjense que voy ocultando esta hebra a medida que voy tejiendo. Retiro el marcador, hago el otro punto y ya tengo mis 6 puntos. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es, voy a realizar un punto bajo sobre cada punto que acabé de realizar para sacar una tira del mismo tamaño hasta que cuando la pase por el hombro me conecte en la parte de acá. Bien, entonces simplemente vamos a realizar vueltas. Dejo una cadena, giro y comienzo el punto bajo en el primer punto, igual como hicimos toda esta parte, ¿sí? Voy a seguir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta, como les dije, dar la vuelta, pasar por el hombro y llegar hasta este lado. El último punto bajo, les recuerdo, lo tejemos aquí en el último agujerito que tenemos disponible. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será la última vuelta. Esta tira se ve de esta manera, miren. Hasta el momento yo di 31 vueltas y estas miden 28 centímetros. Bien, recuerden que esto tiene que darles la vuelta por el hombro y conectar con la parte de acá de la espalda. De todas maneras, para que tengan como referencia, para la talla M deberían ser 29 centímetros. Para la talla L 30 centímetros y para la talla XL 31 centímetros. Pero como siempre les digo, es mucho mejor si se miden ustedes mismos. Entonces, estando acá en el último puntito, vamos a hacer la unión con la parte de la espalda, ¿sí? Para ello lo colocamos de esta manera. Entonces, tomamos, aquí tenemos la parte de atrás, miren. Aquí estoy trabajando por el derecho, ¿verdad? Yo lo tengo que conectar con la parte de atrás, donde tengo los marcadores en la parte de atrás, y voy a hacer la unión por la parte interna del top. Esta sigue siendo el derecho y yo voy a hacer la unión acá por el revés. Esta unión la vamos a hacer de la misma manera en como hicimos la de acá en el centro. Tenemos acá el último punto, vamos a retirar este marcador. El aro, miren, el que tenía allí del último punto, me lo traigo para enfrente y voy a comenzar a hacer puntos deslizados, miren. Tomamos el último punto, nos aseguramos de tomar el último de la parte de la tira. Hacemos el punto deslizado y antes de rematar nos aseguramos de que la costura nos haya quedado bien hecha, miren. Ahora simplemente hacemos el remate
atravesamos una última vez, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para ocultarla, ¿sí? Una vez que hayamos ocultado las dos hebritas que tenemos acá, esta tira se debe ver de esta manera, miren, ¿sí? Ahora, para colocar la otra, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar acá el centro y vamos a contar 1, 2, 11, y en el punto número 12 es donde llegué acá. Entonces voy a contar los mismos de acá para que me quede a la misma distancia. 11, y este es el punto número 12. Coloco un marcador, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí debería ir el otro marcador. Y para colocar las de atrás, simplemente voy a contar cuántos puntos tengo desde acá hasta acá. Fíjense, esta es la parte de la sisa. Entonces aquí tengo libres 14, y en el punto número 15 es donde voy a comenzar. Cuento la misma cantidad. Este es el punto número 15. Coloco el marcador, acá es donde voy a finalizar. Cuento, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta acá. ¿Sí? De esta manera posicionamos la otra tira. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es ocultar estas hebras y hacer lo mismo que acabo de hacer aquí en la parte de acá. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos ambas tiras listas, vamos a colocarla. Ya de por sí así el top se ve súper bien, pero voy a colocárselo al maniquí para que tengan una referencia de cómo se ve puesto. Y bien chicos, miren, así es como se ve el top, únicamente con las tiras más delgadas. Así se ve por la parte de atrás. Lo pueden dejar así si desean, así se ve súper bien. Pero yo le quiero hacer la manga un poquito más ancha. Entonces, para hacer esa parte un poquito más ancha, y esta manga la vamos a trabajar también desde el derecho. Entonces, para trabajar por el derecho, buscamos aquí un puntito cualquiera, atravesamos el nudo, hacemos una cadena para ajustar y vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto hasta dar toda la vuelta y nos volvemos a unir acá nuevamente, ¿sí? Recuerden ir ocultando esta colita. El primer punto lo hacemos allí donde hicimos la unión y comenzamos a tejer ocultando la hebra. Aquí ya llegamos al costado. Acá en el costado es sencillamente tejer un punto bajo sobre cada espacio que tenemos disponible. Allí se nos van a ir viendo como una especie de agujeritos, miren. Es como que en cada intermedio de los puntos vamos a tejer un punto bajo. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta, dejo el último punto bajo. Y para hacer la unión acá, en el primer punto que realicé, voy a hacer el punto deslizado. Luego del punto deslizado voy a tejer una cadena. Entonces, luego de esta cadena, allí mismo vamos a hacer el punto bajo, ¿sí? Esta cadenita no nos cuenta como punto, allí mismo hacemos el punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada punto que acabamos de realizar. Si desean y son principiantes, acá en el primer punto bajo que hicimos vamos a colocar un marcador. Miren, aquí está el primer punto bajo. Entonces la segunda vuelta la vamos a cerrar allí con un punto deslizado. Aquí está la cadenita con la que tomamos altura y aquí está el primer punto bajo. Y vamos a seguir tejiendo simplemente un punto bajo sobre cada punto bajo hasta que ya hayamos dado vueltas suficientes y logremos el ancho de la manga deseado. Y bien chicos, una vez que finalicemos ambas mangas se ven de esta manera. Acá yo lo único que hice fue dar 8 vueltas con puntos bajos y esto me da un ancho total de 9 centímetros.
pero todo depende del gusto de ustedes. Esto lo pueden hacer tan ancho como deseen. Aquí yo no hice disminuciones ni nada porque queda perfectamente así. Pero si de casualidad esta parte les queda muy ancha y necesitan hacerle disminución, les enseño acá rapidito cómo hacer la disminución en punto bajo. Supongamos que la manga les queda un poquito ancha, ¿verdad? Y necesitan disminuir al menos un poquito. Entonces, lo ideal si les quedó muy ancha es hacer una disminución cada 5 puntos. Pero si solo quieren reducir muy poquitito, hacen una disminución cada 10 puntos. Entonces, supongamos que ustedes realizan en este caso los 5 puntos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Ya nos correspondería hacer la primera disminución. En la disminución en punto bajo, insertamos el crochet normal como si fuéramos a realizar el punto, no lo cerramos, pasamos al punto siguiente, traemos hebra, me van a quedar 3 aros, enlazo y cierro los 3. De esta manera voy a hacer las disminuciones. De esta manera llegamos al final. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!